Prisa Media Chile. Las palabras sacan palabras, junto a Andrea Moleto y Álvaro Pachi, solo por Futuro, la radio del rock. Son las 6 de la tarde con 26 minutos, estás en Futuro, la radio del rock. Somos palabras, sacan palabras, y vamos a hablar de un tremendo libro, una tremenda investigación. Tras años y casi 200 personas entrevistadas, Andrea Insunza y Javier Ortega presentan el libro Enrique Correa, una biografía sobre el poder, una biografía no autorizada de una de las figuras más polémicas de la política nacional. Más allá de una biografía, ¿qué es esto? Es una reflexión sobre el ejercicio del poder en Chile durante las últimas décadas, explorando las transformaciones, las continuidades en las redes de influencia política, económica y política también social, cultural además de nuestro país, a través de este personaje controvertido, odiado, amado, en fin. Un personaje que pisa muchas áreas. Andrea Insunza, Javier Ortega, bienvenidos a Futuro. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, ¿cómo están? Andrea Bien. y Álvaro. Piensa aquí, Andrea, para poder escucharte bien y escuchar también la historia del libro, un libro que demoró 8 años, yo sé que estuvieron con otros proyectos y todo, Andrea, pero que finalmente se traduce en un personaje que puede ser difícil de abarcar en todas sus dimensiones, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, primero nos demoramos mucho, porque este es un hombre que tiene una historia política y de 6 décadas, todo el tiempo activa. Y cada década, uno podría decir, es una historia importante. No hay vacíos, digamos, no hay quietud en su vida. Entonces nos dedicamos mucho tiempo a reconstruir la historia de este niño de 13 años que empieza a militar en la Juventud Demócrata Cristiana, que después rompe la Juventud Demócrata Cristiana y funda el MAPU, que luego participa en el gobierno de Allende, que luego se va al exilio, que luego vuelve clandestino a Chile, que después es ministro estrella y finalmente lobista. Un lobista que además fue creando unas redes, Javier, que son bien impresionantes, que uno ve todas las áreas en las que finalmente él está metido y sorprende la capacidad. Una habilidad que digamos, todos conocimos cuando fue ministro. Siempre es uno de los voceros que se menciona como un vocero modelo, entre comillas, porque tenía en una época muy compleja, al inicio de la transición, tener que salir a explicar unas cosas bien difíciles, y ahí es donde seguramente más de algún empresario, algún poder económico dijo: a este hombre lo necesitamos, pero al lado nuestro, explicando y siendo nuestro vocero también, ¿no? Sí, él cuando llega a la Moneda con Patricio Aylwin no quiere ser vocero, pero Aylwin lo obliga a salir, y ahí sale de la trastienda. Correa era un hombre de la trastienda, era un muy buen número 2 hasta ese momento, y cuando Aylwin lo nombra vocero, parte el verdadero Correa que nosotros conocemos. Y en un principio, como Correa es una persona de provincia, no se preocupa mucho de su vestimenta, bastante desastrado, despreocupado por esas formas del poder, la corbata y todo eso, en un principio es mirado con bastante desprecio por los militares, por el propio Pinochet, por los fácticos, por los empresarios. Correa se demora un año en taparles la boca y demostrar que lo eligen el ministro del año, 85 kilos de talento, le dice una publicación, y ahí él se da a conocer a los poderes fácticos, que son los que después, sobre todo los empresarios, los que van a empezar a contratar sus servicios como asesor y como lobista. Ahora, ¿por qué quisieron ustedes meterse con un personaje como este? ¡Qué susto! Él sabe de esto es una biografía no autorizada, lo que se dice, hablaron con él, hablaron con 200 personas. Cuéntenos un poco también como la manufactura de hacer una obra, una biografía de esta magnitud, porque ustedes hicieron algo de Michelle Bachelet, pero no tiene, o sea, realmente en comparación con esto es una obra, pero realmente una obra que les costó 8 años, creo, ¿no? Sí. Bueno, primero decidimos hacer una biografía de Correa porque contar la vida de Correa es contar la historia del poder en los últimos 60 años. Uh-huh. Y ese es nuestro tema principal, digamos, de interés. Hablamos con él en la última etapa de la investigación porque nosotros ocupamos un método propio del periodismo de investigación
que significa primero averiguar todo lo que se puede sobre, en este caso, el sujeto investigado y llegar a verlo cuando uno ya sabe la mayoría de las respuestas, digamos. Y él declinó darnos una entrevista, prefirió no participar, fue muy respetuoso, dijo que entendía perfectamente nuestro derecho a hacer esto, que él era un gran defensor de la libertad de expresión, pero prefería no colaborar con nosotros. Y bueno, nos pasamos mucho tiempo. Javier de repente puede contar un poco más de cómo lo hicimos. Lo recibió ahí en Imaginación, ¿no? Sí, nos recibió en abril del 2024 en Imaginación con algunos colaboradores. Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue, cuando entramos de lleno en este tema, fue ir a Ovalle, al Ovalle natal de Correa, y estuvimos como 3 días. Y pasamos por Combarbalá, entrevistamos a gente que conocía muy bien la infancia de Correa y su pasión por la política, y Correa supo al día siguiente que estábamos haciendo esta investigación. De inmediato Obvio. lo alertaron. Lo alertaron, lo llamaron por teléfono, le dijeron, están haciendo una investigación sobre ti, vinieron 2 periodistas, y están buscando esto. Y lo supimos por otros entrevistados, y dijeron, oye, Enrique ya sabe. Y bueno, eso refleja lo que... Las redes. Las redes, y bueno, y fue bastante entretenido porque después empezamos a hablar para investigar a Correa, como partimos de los círculos concéntricos, de los entrevistados menos comprometidos a los más comprometidos, eso coincidía mucho con quienes lo habían conocido de chico, de joven, así que nos fuimos como en esa línea cronológica y fuimos encontrando un personaje bastante que tenía como muchas contradicciones. Correa es una persona con muchas capas, es una persona capaz de dar grandes gestos de magnanimidad con alguien, pero también de ejercer el poder de la manera más brutal cuando quieres convencer a alguien, y eso lo hace muchas veces. Lo hace, por ejemplo, en la acusación constitucional en los pinocheques. Él lo hace en los pinocheques contra un diputado que le dice: te voy a hacer la vida imposible si no te alineas. Y lo hace también en varias etapas de su vida. Cancela la moneda cuando él es ministro y está molesto con alguien, no te deja entrar a la moneda, te cierra te bloquea el ingreso. Y estas contradicciones, bueno, son muy interesantes. Vamos recorriendo un poco su vida. Hay una etapa donde él coquetea con la iglesia, ¿no? Esto de ser seminarista, tiene un gran conocimiento por la iglesia, es creyente, no sé si hasta el día de hoy, pero es creyente, sí. pero a la vez en un minuto es marxista. Entonces ahí hay una contradicción bien increíble. ¿Cómo es esa etapa de la iglesia? Porque él saca muchas lecciones de eso, del lenguaje de la iglesia, de la diplomacia, de los oficios de la iglesia, para su posterior trabajo como ministro y como lobista, ¿no, Andrea? Así es. Bueno, Correa está 1 año en el seminario, pero antes de eso, ya desde muy niño, él participa en la Juventud de Estudiantes Católicos y luego milita en la Juventud Democrática Cristiana. Él tiene una madre católica que lo influye mucho en eso y vive además en un Ovalle en donde las 2 grandes fuerzas como culturales, si tú quieres, son la Democracia Cristiana por un lado y el Partido Radical por otro. Claro. Luego entra este año al seminario y efectivamente ahí aprende mucho. Imagínate estar dentro de la escuela más sofisticada, claro, sobre más el antigua, poder, digamos, claro. ¿no? Pero lo deja justamente porque su pasión es la política y de eso se dan cuenta los propios formadores. Y de hecho es Christian Press que le dice que tiene que volver, tiene que dejar el seminario y tiene que volver a su vida, digamos, que tiene que ser lo suyo. en la política. Pero nunca rompe con la Iglesia Católica. Nunca. Él alimenta desde siempre esos vínculos y además está muy influido por ese episcopado que lo encabeza Silva Enríquez en el año 63 ya, y por Carlos González, que son sus más cercanos obispos. Este es el arzobispado, el episcopado más influyente de la historia de la Iglesia Católica chilena, el más ilustrado, el que más impulsa los cambios. Esa es la iglesia que forma Correa, y él siempre lo ha dicho, que él es más un producto de la Iglesia Católica que de los partidos. Eso lo dice Ahora, todo. esta contradicción de la que tú hablabas, sobre ser católico y al mismo tiempo marxista un poquito más adelante en su vida, es propia de una persona que vive en la realidad, digamos, ¿no? Y en la realidad de Ovalle eso era perfectamente posible. Factible. ¿no? Y después las poblaciones, cuando vuelve, ahí nos vamos a adelantar, Andrea. Sí. En las poblaciones, sí.
Seguimos, si quieren hagamos un recorrido de la historia de él rápidamente para llegar después también al interés. Me gustaría entender cómo van construyendo estos tejidos del poder, porque ustedes dicen que eso es lo que les interesa y este personaje sabe quiénes son ustedes también, si ustedes no son dos aparecidos en el periodismo. Entonces me imagino que si ya los olfateó o que esté Correa encima de uno es más o menos complicado, me imagino. ¿Mensajes, por ejemplo, con alguien? No. Ya, pero no les dio, claro. ¿Nunca les dio como nervio un poco? No, es que, a ver, Correa es muy vaticano. Es una persona ¿qué es eso? Es vaticano, en el sentido de que tiene una diplomacia muy sutil. Él despliega el poder de una manera muy sofisticada. Nosotros hablábamos con la Andrea de que no es lo mismo cómo te recibía en la moneda o en imaginación. Si te va a buscar a la puerta, con quién te recibe, cómo te da la mano, cómo te habla, cuánto rato te recibe. Todo eso en Correa está fríamente calculado para desplegar el poder. Claro. Él entiende el poder como... A ver, él ha dicho en privado que llega a una reunión y sabe inmediatamente quién es el que manda. Porque para él el poder es algo casi físico, como una taza, como esta taza que está acá. Sabe por la ubicación de la silla, sabe por cómo se mira la gente. Sí. Es un experto. ¿Sabe que me acordé, alguna vez lo fui a entrevistar a Imaginación y tienes toda la razón. Te recibe alguien, algún asesor, algún secretario, en fin, te dejan esperando un rato y ahí a veces te va a buscar, a veces no. Claro. A veces te lleva, a veces te da la mano de cierta forma, a veces te saluda más distante. Y todo, claro, es como bien vaticano, como dicen ustedes. O sea, como todo ese modo de la iglesia lo tiene muy en la piel y en la forma de ejercer el poder, ¿no? Sí. Así es. Y la otra cualidad de él, en términos de cómo ejerce su influencia, es que él es una persona de conversaciones, de trato directo, del tú a tú. Y en ese espacio es una persona que escucha mucho. Entonces le pone al otro una atención como si fuese lo único importante que va a escuchar en su vida. Y es capaz, por supuesto, de reconocer qué es lo que mueve a otro, qué es lo que lo motiva, y con eso genera acuerdo. Con eso encuentra los puntos de encuentro entre quienes parecen que nunca se van a poner de acuerdo. Digamos. Ese es uno de sus talentos. Ahora, ¿por qué él sí y otros no? Porque él, muchos estuvieron en el centro de ese poder inicial, uno podría decir en la transición, muchos fueron relevantes para la transición, en la transición permitieron que se generara, hicieron puente, en fin, no sé, Insulz, otros, ¿no? ¿Por qué él, cuál es, por qué seguir el hilo de este personaje y por qué se va enredando, entramando con el poder económico también, que es lo que a uno le produce mucho como shock de alguna manera? Por lo pronto, él fue el primero que dijo, yo hago lobby. Eso lo distingue de otros. Okay. Segundo, ha sido uno de los lobistas más influyentes. Hubo una época en que nos explicaba un entrevistado, si una empresa no tenía contratada Imaginación, estaba equivocada, digamos. No sabía lo que estaba haciendo. Estaba perdida en su objetivo. Exactamente. Y como entiende de esto, él es una persona que grafica muy bien cómo ha cambiado de manos el poder entre el poder formal, que era el antiguo poder del Estado, de los partidos, de los sindicatos, a un poder informal en donde los empresarios y el dinero pesan mucho más. Y él ayuda a graficar ese tránsito. Sí, totalmente. Yo los quiero llevar a otro momento, porque claro, la historia es larga, no sé si vamos a alcanzar a contarla entera acá en el programa. Viene su militancia muy profunda en el Partido Socialista, le enseña marxismo en las poblaciones, viene el exilio, ahí tiene un rol bien importante, en algún momento le hacen un juicio prácticamente, ¿no? En el exilio. Contemos esa historia que es muy buena. El juicio de Varsovia. El juicio de Varsovia. Bueno, Correa está en 1980 viviendo entre la Alemania Oriental y Roma. Y surge un malestar en varios partidos, en el Partido Comunista especialmente, que era muy moralista, y también en su partido, el MAPU Obrero y Campesino, porque Correa tiene 2 relaciones amorosas paralelas y producto de ellas tiene 2 hijos que nacen con 1 mes y algo de diferencia. Entonces algunos dirigentes en el exilio del MAPU Obrero y Campesino consideran que esto es inadmisible, y se reúnen en Varsovia y en ausencia de Enrique Correa
le hacen un juicio político. Y ellos recomiendan sancionar a Correa por este enredo. Y envían esa recomendación a Chile, porque la dirección del MAPU Obrero y Campesino se mantiene en Chile. El único partido que mantiene su cabeza acá. Y acá dirigentes como Fernando Ávila, como Gasmuri y el Mario Valdivia ven esto, que esto llega en microfilmes. Claro. ¿Ya? Y decodificado, ¿no? Me imagino. Decodificado y dicen, ¿qué es esto? Córtenla, no, esto no es política. Esto es privado, no, córtenla. Oye, ¿y fue el PC el que más se escandalizó con esto? Fue un partido que hizo la queja, pero es una mezcla entre el conservadurismo de algunos dirigentes del MAPU, que el MAPU cruza el catolicismo por un lado, claro, y luego el conservadurismo de la izquierda de esa época, digamos, están como reforzados, digamos, en eso. ¿Y en qué momento llega el entorno de él? ¿En qué momento se transforma en un ministeriable? Bueno, él es un gran organizador. Sí. Esa es una de sus cualidades. Él es como el hombre del aparato en los partidos. De la máquina. Sí, el hombre de la máquina. Entonces, Benninger lo ficha en el Comando del No. Buen ojo. Ellos se conocen antes. Y es ahí donde él sigue haciendo la tarea, digamos, y es muy eficiente en esto. Y su relación con Benninger es clave para que termine siendo el socialista que Elwin elige para ser ministro, un socialista de militancia muy reciente, porque él empieza a militar en el Partido Socialista, de hecho, después de que Elwin gana la elección. Claro, en el 89. Así es. En el 89. Y había resistencia, decías tú, Javier. Lo miraban en menos, lo miraban como provinciano, un hombre que no se viste bien. Lo trataban mal. La B, que era el último subsecretario de gobierno de Pinochet, lo trata mal cuando están todas esas conversaciones para el traspaso de mando y es mal educado con él, ¿ya? La vez que fue alcalde. Sí, por supuesto, porque la vez se preocupaba mucho de la pluma de oro, de la corbata italiana, y Correa no. Correa llega con chala, no sé, con zapatillas, artesa, y la vez lo reconviene por eso y es mal educado con él. Y a él lo recoge Ballerino, que es ministro de Pinochet, y es su general más político, y a él como que se hacen amigos debido a este problema con la B, porque él lo trata bien, ¿ya? Y ahí comienzan en esa trenza, pues se encuentran como algo político. Hay algo ahí también que es interesante, que digamos que también se sugiere y que está en el libro todo el tiempo, que además Chile es un lugar muy clasista también. Pues entonces, sí. Él viene de otra clase social, tiene un aspecto, por favor entendamos esto como algo neutro, un aspecto físico que es moreno, bajo, o sea, no calza, dice la Che, o sea, no calza nada con la idea de digamos, clasista chilena, ni menos militar también. Entonces, ¿cómo engancha eso aquí? Genera, ¿a eso te refieres con esta cosa como de no comodidad? Claro, ahí es donde el rol de Elwin es clave. Ahí es donde el hecho de que Elwin lo obliga a ser vocero, lo obliga a ser ministro en el fondo, hace que Correa tenga que armar un personaje, que es el de este vocero, mientras sigue desplegando su talento de negociador, ¿no? Él es el negociador oficioso con el ejército y descubre además en ese ministerio algo que va a ser a nuestro juicio crucial en su historia en adelante, que es que el dinero, que él maneja mucho dinero en ese ministerio de fondos reservados, el dinero es un constructor de poder político también, ¿no? Y eso es lo que él hace después. Sí, en Imaginación, más allá de que Imaginación sea una empresa de lobby, en realidad es una excusa para que Correa siga construyendo poder político, que es lo que a él le interesa. Claro, ¿no le interesa la plata? No, nada, cero. Nada. Pero tiene plata. Tiene una vida monacal. Él tiene una vida monacal. Pero tiene plata, le gustan los lujos, le gustan los autos ricos. No tiene una casa rica, nada. O sea, es muy austero. Súper austera. Un departamento que las pocas personas que lo conocen y nos lo han descrito, nos describen un lugar más bien súper como minimalista.
Regala la plata. ¿Regala la plata? Cuando estaba en los 80, viviendo al 3 y al 4, asesorando sindicatos, a algunos amigos que venían llegando del exilio les pasaba la mitad del sueldo. O sea, ya, la plata no es un tema para él. No, y su momento de mayor felicidad es cuando era más pobre como una rata, cuando estaba exiliado, o sea, cuando estaba clandestino en Chile viviendo con los curas obreros. Él dice, fue lo más cercano a la felicidad. El momento más parecido a la felicidad lo dicen ustedes en el libro. Quiero retomar lo que hablabas de la trenza con el Vallerino, ¿no? Porque ahí surge la relación con Pinochet, que seguramente lo ha mirado muy mal al principio, Sí. pero después se transforma casi en el regalón y le dice a Elwin, yo que prefiero hablar con este ministro que con Patricio Rojas, con quien se llevaba pésimo, y comienza una relación extrañísima, pero que finalmente fue clave en la transición. ¿Cómo relatan eso en el libro, Andrea? Bueno, efectivamente Correa se transforma en la contraparte oficiosa del ejército. Ahí la relación con Vallerino es clave. Y ahí nosotros encontramos también material muy interesante que está documentado en documentos del gobierno de la época, que hoy día son públicos, y que desmitifican un poco el rol de Correa, ¿no? A Correa siempre lo hemos visto como este gran negociador con el ejército, que entendía mucho mejor al ejército, se entendía mucho mejor que Rojas, pero lo que vemos es que en los dos movimientos militares, en el ejercicio de enlace y en el boinazo, el rol de Correa no es bien evaluado, particularmente en el primer caso, en que él más bien pisa el palito que le pone Pinochet. Y Pinochet envía el mensaje que está dispuesto a renunciar antes de que termine su periodo legal como comandante en jefe, si es que se termina la investigación por los Pinocheques. Y en realidad Pinochet nunca está pensando en hacer eso. Faltaban muchos años para eso. Claro, pero Correa le cree y se inicia una negociación por eso y al final Pinochet termina culpando al gobierno de querer sacarlo, ¿no? Y entonces mete al gobierno en una crisis que era innecesaria. Y sin embargo la relación no se ve totalmente afectada porque sigue estando Correa... Porque él es súper receptivo a lo que el ejército pide, digamos. Demasiado, podría decir. Claro, la queja más bien es demasiado, claro. O sea, la queja es de Elwin en ese sentido. Sí, se pasa a varios pueblos. De hecho, Elwin termina un poco distanciado de él por lo mismo, porque para el boinazo, que fue la segunda gran turbulencia del gobierno de Elwin, Correa va con el vicepresidente Kraus, mientras Elwin está fuera de Chile, van a negociar a la casa de Vallerino. O sea, van a la casa de un militar subalterno, el vicepresidente, con el ministro más poderoso que queda acá. O sea, ¿qué es eso? O sea, y Elwin se indigna con eso. Se indigna porque esa reunión es con el ejército acuartelado, o sea, es con medidas de presión, o sea, no. Se dio demasiado. Sí, por supuesto. Se dio demasiado. ¿Y eso afectó la relación con Elwin? Porque Elwin lo mantiene hasta el final, ¿no? Sí, afectó la relación con Elwin en ese momento, se distanciaron bastante. Y después, bueno, recomponen. Correa es alguien que nunca rompe con nadie, digamos. Nunca rompe completamente la relación, siempre deja una vía, un puente. Siempre. Esa es otra de sus características. Oye, hay la escena inicial del libro, cuando parte el libro, no estoy spoileando nada, no. Es notable porque me gustaría que la contaran también quizás ahora o a la vuelta, también para poder entender cómo funciona el personaje, que uno nunca sabes de qué lado de la mesa está. Eso es la reunión en la casa con Jorat. Claro, que es el inicio del libro. Sí. Bueno, nosotros nos encontramos con esa joyita en un momento cuando ya estábamos terminando, que es en el año 2015, principio de 2015, Jorat y el Impuesto Interno están presentando las querellas por delitos tributarios que abren la puerta para entrar a Penta y después a SQM, con todo el caso de las platas políticas. Tú sabes que la Fiscalía no podía investigar mientras Impuesto Interno no presentara una querella por delito tributario. Y Jorat estaba muy presionado por la UDI y por el propio gobierno de Michelle Bachelet, del que lo había nombrado a él, para que parara las querellas. Porque parando las querellas, tú apagabas ese incendio. Y uno de los cerebros de esas presiones era Enrique Correa. ¿Por qué? Porque estaba asesorando al ministro Rodrigo Peñalillo, quien había sido uno de los que había boleteado la pre-campaña Bachelet y que estaba presionando muy fuertemente a Impuestos Internos, porque Correa también asesoraba a Penta y SQM, que eran las dos principales empresas implicadas,
y porque Correa no consideraba que las plata, el pago de estas platas fuera corrupción. Entonces, lo invitan a comer a una casa, a la casa de... A Llorat lo invitan a comer a una casa y le dicen que va a haber una persona que lo pueda ayudar. Y entra y esa persona es Correa. y Correa es como muy amable con él y todo. Y después, 2 días después, un parlamentario llama por teléfono y le dice: ¿qué estás haciendo? O sea, ¿con quién te juntaste? En ese momento y ahí entiende Llorat, dice, no te juntes más con él. O sea. No te juntes con esta En chumba. la boca del lobo, ¿cachai? No, tremendo. En la boca del lobo. Oye, hay muchas más historias Ay, que conversar a esta hora con Andrea Insunza, con Javier Ortega, Enrique Correa, una biografía sobre el poder. Conversamos a la vuelta, escuchamos ahora a Weezer, Hashpipe en Futuro, la radio del rock. Palabras sacan palabras. Solo por Futuro, la radio del rock. Palabras sacan palabras. Solo por Futuro, la radio del rock.
Palabras sacan palabras. Solo por Futuro, la radio del rock. Palabras sacan palabras. Radio del rock, somos palabras, sacan palabras, y estamos desmenuzando uno de los lanzamientos del año. No quiero exagerar, pero Enrique Correa, una biografía sobre el poder. Estamos con sus autores Andrea Insunza y Javier Ortega. Me salió el fan que llevo dentro, lo siento, pero Sí, es que tenemos es un unos libro, fanes. somos ¿Ah? medio fan acá. Es que esperamos este libro de verdad con ansias, porque Sí. es alguien que se ha investigado poco, que cuesta llegar. El hombre no habla, sus cercanos se callan. Entonces era una investigación necesaria y que ustedes abordan de una manera magistral en este tremendo libro. Además, estábamos hablando del Correa ministro, del Correa que de alguna manera se transforma en el verdadero interlocutor válido del gobierno de Elwin con Pinochet, de cómo Pinochet, decía Andrea, le pone ahí algunos palitos que Correa pisa y resiente de alguna manera la relación con Patricio Elwin, que de todas maneras me imagino que la ecuación que hizo Elwin ahí fue, ok, estoy enojado, pero el tipo es brillante en su ministerio, no lo voy a sacar porque perdería, y lo mantiene durante los 4 años, y se transforma, Javier, en una suerte, yo lo decía al principio de la entrevista, como de modelo de vocería. Hasta el día de hoy se cita, oye, los grandes voceros que ha habido, y se cita a Correa, por supuesto, algunos citan a Vidal, a Carolina Toa en su minuto, en fin, a Chadwick, que interpretaba perfecto lo que decía Piñera, o sea, era un buen vocero en ese sentido. ¿Cómo ven eso, esa parte que se transformó con una suerte de fórmula de vocería, lo que hizo Correa? Bueno, como dice Andrea, Correa, como todo político profesional que llega a la cima, se inventó un personaje. Y el personaje vocero de Correa era un personaje pensado para dar tranquilidad y calma a un país que él estimaba traumatizado por el miedo y por el terror. Por lo tanto, Correa siempre tenía en cuenta eso, no, las instituciones están funcionando, acá no ha pasado nada. Siempre tenía muy en cuenta eso. Además, estaba muy bien asesorado. Tenía un grupo de asesores con los que se reunía todos los días en la mañana, entre los que estaban Eugenio Tironi, por supuesto, y varios más. Y él diseñaba una estrategia comunicacional que era como muy sofisticada, porque tenía una cuña para la televisión, sabía qué decirle a la televisión, Sí, verdad.
tenía algo para la radio. Un poquito más largo. Más largo, claro. Y para la prensa escrita le llegaba la información, hablaba mucho en off the record, Mucho off, pero sí. le hacía análisis. Claro. También. Porque era más, como la prensa escrita es más de análisis, y él manejaba todas esas capas. O sea, y además era muy exigente. Otra cosa que hay que decir es que Correa es muy trabajólico. Es una persona, como le gusta la política, es su pasión, puede trabajar sábado y domingo, puede levantarse a las 7 de la mañana y estar ya hablando por teléfono. Era muy exigente con su equipo, por ejemplo, el teléfono tenía entrenado ese equipo para que identificara a quién estaba llamando, que se aprendieran las voces. No te puedo creer. Y se enojaban mucho si es que no se lograba. No, se equivocaban con eso. Si no reconocían a Elwin. Si no reconocían a Elwin, sí. Si no reconocían al presidente, si no reconocían al canciller, tenía 2 o 3 encargos puntuales de gente a la que había que reconocer. Había voces que auditivamente tú no podías fallar. Exactamente. Y al principio del tiro, aló, tenés que saber eso. Era muy, muy exigente y muy enojón con su equipo. Esto es un personaje así como, digamos, como de la transición, de un personaje también que entra a todo lo que es la historia contemporánea de nuestro país. Declina su poder porque las formas de poder, y ahí me interesa un poco lo que decía Andrea, nos interesa el poder. El poder ha cambiado. ¿Qué pasa con él? ¿Ha declinado su poder o sigue teniendo un ojo agudo? Estos nuevos tiempos son distintos, vemos otras cosas, otras maneras. ¿Qué pasa con él en estos nuevos tiempos? Nosotros creemos que depende del punto de comparación, pero si comparamos a Correa con sí mismo y lo comparamos con el punto más alto como lobista, que es la década del 2000, digamos, el gobierno de el gobierno de Lagos, hoy día tiene menos poder porque las fuentes de su poder se han ido perdiendo peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, es en esa década cuando él estrecha su relación con empresarios de los que él va a ser consejero personal. No necesariamente el único, porque los empresarios tienen más de un consejero. Un consigliere. Sí. Pero va a ser un consejero de gente como Andrónico Luksic padre, de Guillermo Luksic, de Álvaro Sayé, de Julio Ponce Lerú. De esos empresarios, algunos están muertos, por ejemplo. Y él no heredó la misma relación con Andrónico Luksic hijo o con Jean-Paul Luksic. Tiene una relación mucho más profesional, más distante, no personal. No heredó esa relación con los hijos de Sayé, que hoy día son los que manejan sus negocios, ¿no? Entonces, ahí hay una fuente de poder que es menor a la que tenía antes. Que ha ido envejeciendo también. Claro, tiene 79 años. Con los tiempos, claro. Y tiene 79 años. Los dirigentes que han sido sus contemporáneos están en retirada. Los que han entrado tienen una distancia con él. Entonces es más difícil ese diálogo. También hay otra fuente de poder ahí que se va apagando. Ahora, ¿él está interesado en estas nuevas formas de poder? Porque también puede ser derechamente que, no sé, ayornarse en alguien tan hábil como es posible, pero a lo mejor ya no le interesa. ¿Qué saben ustedes de esto? No. ¿O creen que hizo malas jugadas? O, en fin, digamos, o algunos traspiés también. Indudablemente que ha tenido traspiés en sus últimos años, y voy a citar solamente uno. ¿Ya? La asesoría que le hizo a Nicolás López, que fue mala, desastrosa, y que lo enemistó con los dos principales diarios del país, que fue el Mercurio y La Tercera, con el Mercurio por poner en entredicho el profesionalismo del equipo de la revista El Sábado, que destapó las denuncias de abuso y violación contra Nicolás López, y con La Tercera porque antes de que salieran estas denuncias, Imaginación agendó una entrevista de López poniéndose el parche en telería, con lo que después sale la denuncia y La Tercera se sintió utilizada, o sea, quedó mal con todo. Y más encima López fue condenado. Fue condenado y... Claro, se enfrentaba a un tipo de situaciones que probablemente no le tocó, ni como claro, no entendía. Hablando, claro, la ola feminista, los casos de abuso, no entendió, digamos. No, es que el mundo del espectáculo y el mundo es muy distinto. Correa no conocía las lógicas de poder de
de este mundo más magacinesco, muy distinto al de la Iglesia Católica que sí conocía, muy distinto al político, y él se arriesgó ahí. Bueno, porque también estaba viviendo Imaginación un declive. Pues, Imaginación tenía problemas ya en ese momento. Sí. Oye, hay un capítulo que también que es necesario mencionar, ¿no? Que es su quiebre definitivo con la política, donde seguramente se sintió muy decepcionado y hubo ira, y me imagino la escena. Cuando él quiere ser senador designado, Andrea. Él juraba que estaba listo porque tenía ciertos apoyos, pero acá seguramente, ustedes lo cuentan bien en el libro, pero hay una pasada de factura histórica, ¿no? Sí, no tengo claro si él estaba tan seguro. Ya. Lo que sí sabemos es que el 97, cuando Frey tiene que nombrar a algunos senadores designados, Benninger trata de convencer a Frey de que los nombre a él y a Correa para reeditar esta dupla, ¿no?, del gobierno de Elwin, este eje de CPS. Claro, exitoso. El estratega, claro, y el que lleva a cabo los planes, digamos, claro, en el Senado. ¿Ya? Pero en esa época Correa era muy amigo de Andrés Pérez, del director de La Negra Esther. Ya. Y Andrés Pérez era abiertamente homosexual. Y corrió en esa época el rumor de que ambos eran pareja. Y ese solo rumor bastó para que Frey decidiera, digamos, no nombrarlo, ¿no? Lo discriminaron por esa razón. Ahora, ¿era un rumor o alguna vez se comprobó? Nosotros no nos metimos en chequear si era o no cierto el rumor, porque desde nuestro punto de vista lo importante es la decisión política que impacta en que Correa anuncie meses después que se retira de la política. O sea, lo vetan por este rumor sobre supuesta homosexualidad. Así es. Derechamente. Sí. Ahora, si ese rumor es cierto o no, como digo, para nosotros no reviste interés público y por lo tanto no es un tema que abordemos en el libro. Forma parte de la vida privada de Enrique Correa y a nosotros la vida privada de Enrique Correa, en cuanto no sea de interés público, no. Absolutamente. Y ahí viene el quiebre con la política. Él dice, me dedico a otra cosa, voy a realmente ocupar todo este conocimiento y este poder que ha adquirido en el lobby, ¿no? Derechamente. Así es. Y en eso contribuyen dos cuestiones. Una, que Eugenio Tironi y Fernando Flores son consultores de empresarios, ¿no?, en esa época, y le van pidiendo ayuda a Correa en algunas gestiones donde él habla en esa época de una mediación entre el sector privado y el sector público. Y bueno, en eso él tiene talento, se va profesionalizando, y entonces Flores es uno de los que le dice, ¿por qué no pone una empresa de lobby derechamente? Flores, pensando, que fue senador después. Sí, pensando en el modelo estadounidense que Flores conocía muy bien. Claro. Y eso es lo que lleva finalmente a Correa, por un lado, a armar su empresa. Lo otro es que Andrónico Luksic padre le pide que vaya a trabajar con él. Y Correa no quiere ir a trabajar a un grupo empresarial. Él prefiere tener su autonomía, su independencia. Además, quiere seguir vinculado a la política. Entonces, arma él su propia empresa y asesora él a Luksic y a sus empresas, ya sea Imaginación, se llama así después, digamos, a algunas empresas de los Luksic, o él personalmente al padre y luego a Guillermo. No me queda tan claro por qué y cuál es la línea de la decisión de la vida privada con la vida pública, porque el núcleo de la vida privada de un personaje público es más chiquitita, digamos, mucho más estrecha. Estamos de acuerdo. Entonces, como definamos lo que es privado, ¿qué es privado? Porque, no sé, la cantidad de hijos que tuvo 2 hijos paralelos, finalmente igual impactó en su vida pública. Por eso el rumor el rumor de la homosexualidad impacta en su vida pública. No, yo sé que lo cuentan, pero ¿a qué definen dónde no van a entrar y por qué? Todo lo que explique la vida pública del personaje, si eso viene de su vida privada y no hay manera de explicarlo de otra forma, es algo que se tiene que contar. Por ejemplo, el juicio de Varsovia, al que tú referías antes, o por ejemplo, en este caso, el veto a su nombramiento como senador designado. No podíamos dar cuenta de por qué Correa se va de la política formal si no contábamos eso que tiene que ver con su vida privada. Pero a nosotros la vida privada de él por sí misma, digamos, no nos interesa. Esa es la línea que fijamos. Tiene espacios más restringidos de privacidad, obviamente, que una persona anónima. En eso estamos de acuerdo. Pero tiene esos espacios restringidos y todos hay espacios en los que nosotros no nos metemos.
Como las parejas, por ejemplo, porque tú Claro. estábamos hablando, hace un minuto atrás estábamos hablando de la plata, que es un tema, ¿no? Que, o sea, uno dice, debe estar lleno de plata. Ustedes dicen, no, tiene una vida monacal. Y que, como, claro, ustedes no estuvieron en la casa, pero saben que la casa es monacal, etc. Es un espacio súper, ya es tu vida íntima. Y también está, de alguna manera, al menos en nuestra conversación. O sea, ¿qué sería privado de Correa? Ya no le queda nada, ¿o sí? No, mira, son decisiones editoriales súper delicadas. Sí, Al po. punto, por ejemplo, de que cuando nosotros contamos el juicio de Varsovia y otro episodio previo que también tiene que ver con estas dos relaciones que él mantiene, ¿Ya? tomamos la decisión, por ejemplo, de solo ocupar los nombres de pila de sus parejas. Que no hayan sido personajes públicos. Porque ellas no son personajes públicos. ¿Ha habido personajes Ya. públicos? Sí, algunos. Y en cambio, sí ocupamos los nombres y los apellidos de quienes han sido familiares de él y han trabajado en altos cargos en Imaginación, por ejemplo. Ya. ¿No? Porque ellos optaron por tener posiciones expuestas. Entonces, son decisiones en donde nos trazamos Sí, po. una regla y vamos viendo cómo somos fieles a esa regla, digamos. Claro. Y la explicitamos en todo caso en el libro cuando Sí, pues, en la entrada. nota del autor. Sí. Sí, que además Claro, el mismo es criterio superinteresante que usaron, eso. por ejemplo, con Bachelet. El mismo. El mismo criterio Sí. que lo explicitan en el libro de Bachelet. Con Bachelet contamos, por ejemplo, la historia de Jaime López, que era este pololo que ella tuvo y que después traiciona Sí. al PS y colabora con la DINA. Era imposible no contar esa historia, Tiene interés público pero su absoluto. divorcio con el papá de la Sofía, de su hija menor, es una línea en el libro. Es una línea. Porque en realidad, ¿por qué se divorciaron o no es un tema de su vida Y él nunca más hizo pública o noticia política. posterior. De lo que sondearon del entorno, ¿en qué está Correa hoy? ¿Estará pensando, me cuesta pensarlo, ¿no? Pero ¿estará proyectando su retiro? Tiene 79 años, dicen ustedes. No. ¿Está pensando en el próximo gobierno? ¿Está interesado en la primaria? ¿Estará con alguno de los candidatos? ¿En qué está hoy, de acuerdo a lo que ustedes Eso es lo pueden que le reportear? gusta a Correa. Correa sí que, o sea, no sé qué tan adentro está, pero si tiene la posibilidad de estar adentro ayudando a los candidatos del el sector con el que se identifica, que para él es la centroizquierda, el llamado progresismo, si Correa puede entrar, lo va a hacer porque es su pasión. Él es un político profesional. Los políticos profesionales no se retiran. Claro. Y él ha dicho que va a ser político hasta el día de su muerte. De hecho, en un momento Correa tenía proyectado retirarse en el año 2003, cuando cumpliera 60 años, Andrea, Muy joven. algo por ahí. No me acuerdo la fecha exacta. Pero muy joven. Pero tenía que comprar una parcela Ya. cerca de Santiago donde se suponía que iba a ser asado. Y no se retiró nunca. Una vez dijo que se iba a retirar en el Quisco y iba a poner un restaurante. El restaurante nunca se retiró porque él es su pasión. Sí. Sí. Yo entiendo lo de político, pero como lobista, un retiro como lobista, Es que Es ahí que- está la fuente de su poder hoy ya, día. o sea, están demasiado obligados hoy día, están demasiado vinculados. Y por eso el tema del dinero que mencionaban Andrea es importante, porque Sí, po. es el dinero el que le permite generar este poder político. Claro. Eso es lo que lo habilita a seguir teniendo un rol en Imaginación. los circuitos donde se toman las decisiones. Además que en Imaginación él hace favores políticos. Así que no, Hace cosas ad honorem, ¿no? no en favores, le hace encuesta a algunos candidatos. Así sin cobrar. Por supuesto. Sí. Sin cobrar. Sin Ah, cobrar. no. Imagínate, son cosas caras, una encuesta, imagínate, carísima. Nice, A Dios ya la política no se le cobra. Eso es otra de sus frases en privado. A Dios y a la política no se le cobra. Se le cobra. Mira qué frase, ¿eh? Él la ha llevado a cabo. Oye, y solamente vamos a, mira, lean, por favor, hay que comprar este libro. Este libro además es una obra, así lo digo yo. Enrique Correa, una biografía sobre el poder, Catalonia, UDP, Universidad de Periodismo también, la editorial, la colección Tal Cual, donde además ustedes son editores de esa colección. Y me Fuimos. gustaría... Fueron ahora, y me gustaría saber un poco en qué están ustedes dos también, porque esto es una vía paralela. O sea, Correa, me imagino que, además, ¿qué significa enterrar a Correa? Como que ya está listo este libro. ¿Qué significa para ustedes y en qué están ustedes también? Tenemos una productora periodística. Ya. Hacemos investigaciones para medios, hacemos investigaciones para productoras de cine y televisión, hacemos investigaciones para familias o personas que quieran contar su historia y hacemos nuestras propias investigaciones. Y esta es un producto que es fruto de una época en que estuvimos en la Universidad Diego Portales, en un centro de investigación que armamos nosotros ahí, y luego del trabajo en nuestra productora. Sí, una dupla que tiene harto tiempo ya, porque el libro de Bachelet porque fue la primera 2005. 2005, imagínate, ya.
20 ¿Y años. ahora qué viene? 20 años. ¿Cuál es la ¿Y qué investigación están que ahora? están haciendo? Eso Claro. nunca se cuenta, Andrea, nunca. ¡Ay, ya! Pues, Pero eso alguna pesado. pista, alguna pista. Bueno, por de pronto estamos esperando la biografía oficial de Enrique Correa porque la queremos leer. Ah, ¿la está preparando? Sí, La anunció. ¿La anunció? O Sí, sea, la en realidad anunció. ¿La es una anunció? filtración de mercurio, pero Pero, No te puedo pero nosotros sabíamos hace tiempo que la estaba preparando. Y seguramente la va a lanzar luego para que compita con el... Dicen que en agosto. En agosto, o sea, nada. Pues, ¡No! o sea, derechamente. No te puedo creer. Así actúa el Ya, poder. ahí nos invitan de nuevo. Andrea. Así actúa el ¡Qué poder. felicidad! ¡Qué felicidad! Ahora sí que nos van a poder contar todo, entonces, todo. Así actúa el poder. Ah. Bien, Andrea Insunza, Javier Ortega, Enrique Correa, una biografía sobre el poder. Lo digo de verdad, yo lo digo esto siempre. Uno de los lanzamientos del año, lo esperábamos muchísimo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar Álvaro. acá en Futuro. Andrea, que esté muy bien. Muchas gracias. Secos. Qué bueno Dos cracks tenerlos. que estuvieron acá Que esté muy en bien. Palabras Sacan Palabras. A la música hasta ahora, Last Train to London, Electric Light Orchestra en Futuro.